¿Qué óboles? Ante la nueva realidad económica del país, el cambio que hubo en la presidencia, el titular de esta, Andrés Manuel López Obrador, y tomando en cuenta los reportes que han surgido respecto a los bonos de Navidad que se quieren hacer en el Congreso Federal, que en el caso de los diputados querían asignarse más de 230,000 pesos entre aguinaldos y otros beneficios que tienen. López Obrador salió a pedirles que actúen con congruencia y conforme a la austeridad que ha establecido su presidencia. Me parece que este es un tema que por primera vez puede de alguna manera hacernos creer a los mexicanos que van a haber cambios que efectivamente pueden ir acordes a lo que deseamos todos, que se acabe con estos vicios de abuso por parte de nuestros representantes en el Congreso Federal. Creo que si se sigue al pie de la letra lo que quiere Andrés Manuel, en este caso, podremos ver por primera vez que nuestros representantes, que muchos no sabemos ni siquiera quiénes son en el Congreso, se ajustarían a lo que todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos vivimos, que son pues una necesidad de no gastar tanto porque la economía no da para tanto y sobre todo porque los mexicanos no podemos tener esos privilegios que tienen nuestros representantes y que espero se hayan quedado atrás con el fin del sexenio del abuso, de corrupción, de impunidad y de sangre de Enrique Peña Nieto. También creo que es interesante poder hablar de que pues existe esta ambigüedad respecto a lo que quiere hacer o va a hacer en realidad López Obrador con el aeropuerto en Texcoco, ya que se están ofertando bonos y eso ha generado demasiada confusión sobre si por fin se va a parar la obra, no se va a parar la obra, si se va a cumplir lo que dijo o será tal vez una promesa a medias. Sabemos que muchos de los empresarios han rechazado la oferta de los bonos que el gobierno de López Obrador les ha puesto sobre la mesa y eso sin duda establece esta confusión que, insisto, se debe aclarar perfectamente desde mi punto de vista en la presidencia de López Obrador. Las cosas pueden ir acomodándose, es muy poco el tiempo que lleva al frente de la presidencia, pero creo que hay detalles y aspectos que se requieren sean aclarados de una manera muy directa. Eso de que si están los bonos, pues nos hace pensar que va a seguir adelante con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México y que aquello de que se iba a ajustar el Benito Juárez y Santa Lucía para las necesidades del país, creo que dejan perfectamente establecido que los intereses creados de los pocos empresarios dueños del país se están imponiendo ante una realidad política y ante tantas promesas que se hicieron durante la campaña e incluso antes de que López Obrador llegara a la presidencia. Hay una noticia que abre una luz de esperanza para seguir combatiendo a la impunidad y a la corrupción, y es que la FEPADE ha ordenado que se lleve a cabo la investigación por el caso de Brecht sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Algo que quedó inconcluso y oculto demasiado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, porque aunque sabíamos que Lozoya Austin salió de Pemex por tantos pleitos que tuvo directamente con Luis Videgaray, el asunto de la corrupción por la asignación de contratos dentro de esta nebulosa de corrupción internacional de Odebrecht se dejó debajo de la alfombra. Ha dicho López Obrador que habrá perdón y olvido, pero me parece que no todo se puede olvidar. Hay pendientes, estas asignaturas, como el caso de Odebrecht, que los mexicanos deseamos que se establezcan y se aclaren perfectamente. Y es por eso que creo que es una muy buena noticia que la FEPADE haya dado esta orden de que se investigue a fondo la situación. El país está muy pendiente de todo lo que va a ocurrir
en los próximos meses, sobre todo cuando el engranaje del nuevo gobierno vaya colocando las piezas necesarias para que avance el proyecto de la transformación que quiere hacer López Obrador del país. Pero creo que lo más importante es que su credibilidad se ajuste a las exigencias del pueblo mexicano. Y de ahí que se necesite esclarecer el tema del aeropuerto en Texcoco, que se quede muy en claro que los diputados no van a abusar de los legisladores en general, del poder que tienen, para darse esos bonos como hacían antes, que de verdad eran una grosería, eran ofensivos para los mexicanos que incluso no tienen el dinero suficiente para celebrar Navidad como se debe con su familia. Imagínense los grandes bonos que se otorgaban a los legisladores. Creo que en estos tiempos de ajustes y de una nueva realidad es necesario que estén acoplados al programa de austeridad y que este llamado de López Obrador sea atendido, de que sean congruentes, sobre todo con la realidad de México. Y muy brevemente les cuento que aquí en Nueva York, en Brooklyn, en el juicio del Chapo, Eduardo Valdez, uno de sus 3 abogados, lo volvió a pintar al narcotraficante mexicano como víctima de una conspiración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en base a las declaraciones que hizo un intermediario colombiano ligado al cártel del Valle del Norte, Germán Rosero, alias El Barbas, quien al ser cuestionado por el Departamento de Justicia había dicho que hizo negocios para exportación de cocaína colombiana con el cártel de Sinaloa a los Estados Unidos, pero no directamente con el Chapo en el área del transporte, de logística, sino que a nombre del Chapo, otros narcotraficantes como Ignacio Coronel o Arturo Beltrán Leiva lo hicieron para recoger en alta mar la cocaína, meterla al territorio mexicano y eventualmente llevarla a los Estados Unidos. Valdez volvió a decir que su cliente es víctima de una conspiración del gobierno estadounidense. Pero falta mucho para este juicio y vamos a ver qué ocurre al final. Se habla de que durará 3 o 4 meses. Hasta la próxima y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.